Hablemos sobre la memoria. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información, hacer un uso secundario de una experiencia. Se basa en las acciones del sistema nervioso y en particular del cerebro. Sus posibilidades corresponden al desarrollo del último, de aquí la relevante importancia de la memoria en el hombre. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos, recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdo sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. El estudio científico experimental de la memoria nace con el trabajo de Hernán Ebbinghaus, que fue el primero en demostrar que mediante condiciones experimentales que son estrictamente controladas, era posible formular y responder a cuestiones acerca de las características de la memoria humana. Estudió cómo se retienen las sílabas y sentido, y defendió que el mecanismo de la memoria requiere de una única actividad, que es la repetición, para que los datos que recordemos se asocien entre sí. De hecho, él fue el primero en describir la curva de aprendizaje o fenómenos tan estudiados posteriormente como el efecto de primacía o recencia. Ya más tarde, Frederick Bartlett estudió también la memoria, pero ahora utilizando historias, y no las sílabas y sentidos como Ebbinghaus, e introdujo en la psicología la teoría de los esquemas y su influencia en los recuerdos. Él definía los esquemas como esos conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de unas experiencias pasadas, y decía que estos conocimientos están organizados en forma de representaciones mentales y que constituyen nuestro conocimiento sobre un objeto o un acontecimiento. En 1956, George Miller publica un artículo titulado El mágico número 7 más o menos 2. Con él demostró que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo. A partir de estos y otros datos empíricos, los teóricos empezaron a asumir la existencia de dos o más memorias, y acá nos encontramos con una serie de modelos. El primer modelo, que es el más característico e influyente, fue el desarrollado por Atkinson y Shiffrin, denominado por su naturaleza el modelo multialmacén. Desde esta perspectiva se pone énfasis en la codificación y el almacenaje de la información, aunque especifica poco sobre los mecanismos de educación. Se asume que la información del entorno provoca una serie de registros sensoriales breves que posteriormente pasarán a ser información en un almacén a corto plazo, imprescindible para la transferencia de la información al almacén a largo plazo. Se postula que el aprendizaje a largo plazo ocurre únicamente cuando la información es transferida de esta forma. Entonces podemos definir a la memoria sensorial como ese registro inmediato e inicial de la información sensorial. Acá se registran las sensaciones y se permite reconocer las características físicas de los estímulos. Acá también nos encontramos con la memoria icónica y la memoria ecoica. La memoria icónica hace referencia a esos estímulos visuales y la ecoica a esos estímulos auditivos. Por otro lado, la memoria a corto plazo es la que guarda la información que necesitamos en el momento presente. Dentro de estas se incluyen la memoria inmediata y la memoria operativa o de trabajo. Y la memoria a largo plazo es la que conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente, es decir, que es nuestra base de datos permanente. El segundo modelo es el de la memoria de trabajo, que fue propuesto por Bartlett y Hess. Hace referencia a un sistema de capacidad limitada que permite el almacenamiento temporal y la manipulación de la información necesaria para la realización de tareas complejas, como la comprensión, el aprendizaje o el razonamiento. Este modelo consta de una división entre sus sistemas. Uno de ellos es el controlador atencional, al que denominaron el ejecutivo central, que funciona como un enlace entre la memoria a largo plazo y dos sistemas. Estos sistemas combinan la capacidad de almacenamiento temporal de la información con un grupo activo de procesos de control que permiten que la información sea registrada intencionalmente y mantenida dentro del subsistema. Uno de estos es el registro visoespacial, especializado en el mantenimiento de la información de este tipo. El otro es el bucle fonológico o articulatorio, que proporciona el mantenimiento de la información verbal. Estos subsistemas equivalen a sistemas de memoria a corto plazo, visual y verbal respectivamente. El ejecutivo central sería el responsable de la selección y el funcionamiento de estrategias, así como el mantenimiento
y la alternancia de la atención de forma proporcional a la necesidad. Este se asocia con las áreas frontales del encéfalo. Por otro lado, ahora nos encontramos con los sistemas de la memoria. Esta noción de que la memoria está organizada en distintos sistemas es relativamente reciente, remontándose a la distinción inicial entre memoria semántica y episódica propuesta por Tull. Los defensores de esta postura se manifiestan a favor de la existencia de 5 sistemas principales de memoria, que son la memoria episódica, la semántica, la procedimental, la primaria y un sistema de representación perceptiva. Los 2 primeros sistemas forman parte de la memoria declarativa o explícita, mientras que los otros 3 se engloban en la memoria no declarativa o implícita. La memoria episódica es la que recoge recuerdos para sucesos específicos, normalmente autobiográficos, que son únicos para un individuo y están definidos por contextos espaciales temporales y concretos. La memoria semántica recoge el conocimiento general del mundo, es decir, datos sobre hechos, vocabularios o normas que son comunes a colectivos de individuos y cuya recolección no se ubica en un marco espacial ni temporal. La memoria procedimental subyace en la ejecución de varias habilidades cognitivas y motoras, sin conciencia del momento ni el lugar de adquisición. La memoria primaria, o a corto plazo, es un sistema con una capacidad limitada para información de varios tipos durante un breve periodo de tiempo. Y por último, tenemos al sistema representativo perceptivo propuesto por Tull. Este se caracteriza por ser presemántico, es decir, que no tiene acceso al significado de lo que se procesa. Este también en parte subyace al fenómeno del priming, que está implicado en la adquisición y el mantenimiento del conocimiento relativo a la forma y estructura de las palabras o objetos. Una de las vigentes posturas en el estudio de la memoria es la que aboga por la teoría del procesamiento de la información, que asume que las capacidades mentales superiores, en este caso la memoria, puede subdividirse en distintos procesos fundamentales. Además dice que cualquier sistema de almacenaje de información, sea biológico o artificial, precisa además de un nivel mínimo de atención para poder ser capaz de codificar, registrar la información, también de almacenarla, preferiblemente sin mucha pérdida u olvido, y constantemente poder recuperar o acceder a esa información. La memoria está íntimamente ligado al proceso de atención, que en su nivel fundamental requiere de alerta y activación. En niveles superiores es preciso mantener la concentración en el tiempo, que corresponde a la atención sostenida. También resistir a la interferencia, que es la atención selectiva, y ser capaz de focalizar los recursos atencionales, que corresponde a la atención dividida y alternante. La atención es un componente lógico de cualquier modelo de memoria, ya que es la capacidad que inicialmente permite la entrada de la información. Seguidamente se da la codificación, a veces también denominado registro. Este es el proceso inicial por el que la información física se transforma en una representación mental almacenada, o lo que es lo mismo, el proceso por el que las características de un estímulo o de un hecho son tratadas o convertidas en una huella mnésica. Posterior a esto se da el almacenamiento, que se refiere al mantenimiento de la información para poder acceder a ella cuando se requiera. Esta supone de una transferencia de una memoria transitoria a una forma u ubicación cerebral para la retención permanente o posterior acceso. Y por último tenemos a la evocación, que representa el proceso consciente de acceso a la información almacenada. Bueno, ahora hablemos sobre las alteraciones de la memoria. Entre ellas nos encontramos a las amnesias, que son un trastorno que afectan el funcionamiento normal de la memoria y hace que el individuo que las padezca sea incapaz de almacenar información o recuperarla de manera correcta. Entre sus tipos podemos encontrar, según su cronología, a las amnesias anterógradas y a las amnesias retrógradas. Las anterógradas hacen referencia a esa incapacidad para almacenar nueva información y las retrógradas hacen referencia a la incapacidad para recordar información que ya había sido previamente almacenada. Por otro lado,
tenemos a la amnesia global transitoria. No se sabe qué es lo que produce este tipo de amnesia. Se dice que la persona que experimente amnesia global transitoria recordará los aspectos esenciales acerca de su identidad y también podrá recordar cosas acerca del pasado inmediato, pero tendrá dificultades para acceder a recuerdos acerca de lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos, y posiblemente también a la hora de recordar algunas cosas pertinentes a la memoria a largo plazo. Esto le ocurrirá durante un lapso de 24 horas o menos. Otro tipo de amnesia es la amnesia disociativa, en donde se es incapaz de evocar recuerdos relacionados con experiencias altamente estresantes o traumáticas. La amnesia postraumática o traumática es un tipo de amnesia producido por un golpe en la cabeza o un traumatismo cráneoencefálico en general. Acostumbra a ser transitoria y afecta los recuerdos sobre el pasado inmediato. No hay que confundir la amnesia postraumática con las formas de amnesia que aparecen a raíz de experiencias traumáticas. La fuga disociativa hace referencia a un tipo de amnesia que es muy común en los casos de demencia. La persona se puede dar cuenta de que llegó a un lugar, pero no recordar cómo llegó ahí. En la fuga disociativa, además, es muy común que no se recuerden aspectos de la propia identidad, haciendo que la persona emprenda un viaje más o menos largo para recordar quién es. Otro tipo de alteración son las hipernesias, que hace referencia a ese inusual incremento en la capacidad de evocar hechos y retenerlos. Y en su clasificación tenemos a las hipernesias ideativas, hipernesias afectivas. Las ideativas son trastornos obsesivos que se presentan con repeticiones de palabras y frases que son difíciles de desprenderse de ellas. Las afectivas hace referencia a los recuerdos que llegan con mayor intensidad de experiencias que han sido desafortunadas. Por último, tenemos a las paramnesias, que son alteraciones de tipo cualitativo de la memoria, y se caracteriza por la vivencia de delirios como recuerdos. La persona que sufre paramnesia experimenta recuerdos falsos que asegura que son verdaderos y que en ocasiones pueden suplantar situaciones reales que son casi imposibles de recordar. Además, pueden tener una característica agnosognóstica, es decir, que la persona no es consciente de sus síntomas de confabulación.